Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Estar Bien. A donde quiera que vayas, lleva tu corazón. Eso decía Confucio, y aunque no logré llegar on time hoy porque las calles de Bogotá estaban un poco colapsadas, y además hoy tuve así como que traerme una superasistente a Guadalupe, mi hija menor, que está aquí conmigo, y bueno, honro su presencia en este espacio delicioso. Les doy la bienvenida a esta delicia de empezar una nueva semana con herramientas para estar bien, como nos gusta, para estar en equilibrio. El cuerpo, la mente y el espíritu siempre buscan la armonía en todos los aspectos, especialmente en lo que respecta a la energía. Por eso hoy vamos a hablar de cómo integrar esos tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, a través de terapias holísticas, porque definitivamente donde empieza el desequilibrio es en el alma, y ahí entonces empieza a impactar nuestros otros cuerpos hasta llegar al cuerpo físico, expresándose como un síntoma. Y a veces solo tratamos los síntomas y no vamos como a esa raíz profunda de lo que genera la desarmonía o el desequilibrio. Y personalmente acabo de salir de estar 5 días en silencio en un retiro precioso dirigido por Bob Stahl y su esposa Jan, y la verdad es que fue tan revelador entender que empezamos a desequilibrarnos cuando nos separamos de nosotros mismos, cuando no estamos habitándonos realmente a nosotros, y cuando nos alejamos del lugar más importante de poder, que es nuestro propio corazón. Así que para hablar de este tema tan importante, tan profundo, hoy tengo a un gran invitado que nos acompaña en nuestra mesa de Estar Bien. Gastón Soto Sandoval es fonoaudiólogo y terapeuta complementario, nacido en el sur de Chile. Estudió música, Reiki, flores de Bach y Adava. Desde la adolescencia se interesó por el artista, escritor y místico Alejandro Jodorowsky, que es entonces y conserva intacta su fascinación por la sanación, el inconsciente, la magia, la psicología y el crecimiento espiritual. Actualmente Gastón vive aquí en nuestro país, y es en esta ciudad donde realiza su terapia floral y Adava, y de esto vamos a hablar hoy, de estas terapias maravillosas que lo han llevado a este camino importantísimo de ser un sanador desde el tacto curativo. Y bueno, yo ya pasé por las manos de Gastón y fue una experiencia absolutamente maravillosa, y qué rico que podamos hablar hoy de esta integración importantísima curativa, Gastón, y de cómo lograr realmente ir a la raíz, al fundamento de eso que al final llamamos enfermedad. Bienvenido, Gastón, qué rico tenerte en este lunes para Estar Bien. Muchas gracias, buenas tardes, Xiomara, y a toda la gente que está escuchando en este momento la radio. Un placer para mí estar contigo y compartiendo este conocimiento que en algún momento estuvo en la humanidad y que se fue perdiendo, ¿sí? Pero ahora estamos en un proceso de recuperar aquel conocimiento y las prácticas, por supuesto.
Y es que claramente, como tú lo dices, pues en las pinturas rupestres, en los manuscritos esenios, en tantas culturas antiguas, siempre se ha hecho un gran énfasis de estos espacios curativos, de siempre, ¿no? Como el chamán de la tribu poniendo sus manos, la curandera, el terapeuta, el mamo, y bueno, de ahí en adelante, pues digamos los médicos orientales, el ayurveda, la acupuntura, digamos que tienen como esa premisa importantísima y es el equilibrio de la energía. Hablemos un poquito porque finalmente lo que hay detrás de toda esta piel es un paquetito de energía. Así es. Hay un dicho muy bonito que dice, no somos un cuerpo con un alma o con, digamos, con un aura o con algo, sino que es al revés. O sea, somos un aura, un alma, un espíritu, como quieras llamarlo, que tiene un cuerpo, ¿sí? Que nos lleva en el día a día, nos lleva a hacer muchas cosas y de pronto nos perdemos en aquello, ¿sí? De pronto la apariencia física, en la enfermedad cuando ya aparece el síntoma, pero en todo el periodo anterior, cuando se estuvo gestando aquello, tú ya adelantabas algo, no estamos conscientes de aquello, ¿sí? Y claramente no estamos conscientes de aquello porque no nos han enseñado, Gastón, a vivir cerquita a nosotros mismos. Es decir, yo siento que uno nace, ¿cierto? Sale de ese vientre materno en el que está uno acunado, en donde uno tiene todas esas necesidades casi que satisfechas, el alimento, mal que bien uno se siente protegido y querido y de pronto lo lanzan a este mundo, ¿no? Y empieza uno a sentir esas necesidades, primero de ser alimentado, segundo de ser tocado, tercero de ser nutrido, de ser amado, de ser visto, de ser reconocido. Y desde ahí empiezan una cantidad de patrones de dolor y de desconexión muy profunda, pero siempre pensamos que eso lo vamos a encontrar afuera y no nos enseñan, digamos que no hay una cultura del ser que nos enseña a estar con nosotros mismos. Exacto. Tenemos una formación, un sistema que funciona en base a lo visible, a las cosas, podríamos decir, materiales. Nos inculcan desde muy pequeños de pronto el concepto de salud, en el que si tú te enfermas, vas a un médico, qué sé yo, a la enfermería, eso es salud. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Realmente la salud es lo que ocurre el otro 99% del tiempo, en el que tú haces cosas para estar bien, ¿ya? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace más de 60 años, ¿sí? Son casi 70, que dijo, bueno, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, que es como nosotros lo vemos, ¿sí? Nosotros de pronto te encuentras con un amigo en la calle, ¿cómo estás? No, bien, de salud, bien. Te dice eso porque no tiene una enfermedad de pronto, ¿cierto? No hay un diagnóstico detrás. Correcto. Pero la salud es el completo bienestar emocional y físico, ¿ya? Esa es la definición que se hizo ya, como te digo, hace más de 60 años. Y nos perdemos mucho en aquello de vivir en el cuerpo, vivir en el ahora, tener una enfermedad y sanarla con el menor dolor posible también. Sobre todo buscando solo sanar como el síntoma, es decir, aquello que me aqueja y que me duele, pero al final, digamos que la implicación de todo ese campo energético de las emociones y de los pensamientos siguen ahí, y entonces por eso reincidimos una y otra vez con muchas enfermedades que no se desaparecen y se vuelven crónicas. Exacto. En el tiempo. Exacto, hay una carga emocional siempre, más sumado a los patrones de pensamiento que tenga una persona para que se gatille alguna enfermedad. Podemos dar un ejemplo, pensar en gemelos, ¿cierto? Que tienen un mismo ambiente, criados por los mismos padres, ¿cierto? La misma comida, etcétera. Entonces, ambiente igual, genética, podríamos decir que la misma sí, carga genética, digamos, claro. ¿sí? Pero realmente hay seres individuales detrás. Y eso viene dado por el aura, ¿cierto? Y por temas de vidas pasadas, etcétera, ya que trabajamos con aquello también. Yo primero como paciente fui a probar la técnica, fue como, bueno, voy a probar la experiencia. Eso te iba a decir, cuéntanos un poquito, porque generalmente los que hemos indagado un poco en este espacio de la terapéutica, siempre llegamos porque queremos sanar algo, ¿no? Incluso desde la psicología también entendemos que es psicólogo quien ha querido también hacer una introspección y sanar sus propias sombras. Entonces, ¿cómo llegaste a ser un sanador curativo holístico? Sí.
Bueno, creo que todo partió desde la infancia. Uno tiene ciertas experiencias ligadas a aquello. Yo tomé flores de Bach desde muy pequeño. Yo Ajá. recuerdo haber tenido unos 10 años más Rescue o menos. Remedy te daban. No, me daban, yo tenía una fobia, ¿sí? Ajá. Me calmó muchísimo, porque era un chico muy sensible. Y me calmó muchísimo tomar aquello y desde ahí fue como, ni siquiera era, creo en esto o no, ¿será que funciona o no? O sea, lo probé y ya. Y Entonces ya. crecí con aquello de que eso Wow. funciona, porque lo probé, sí, empíricamente. Ajá. Y luego, posteriormente, da que mi madre comienza en un periodo típico, ya estaba adulta, digamos, en que empieza a leer un poquito de Feng Shui, a buscar estos libros que en aquel momento se llamaban autoayuda, ¿cierto? Y ahí llega Jodorowsky, de pronto algunos libros de yoga, como te decía, Feng Shui, y me voy uniendo a eso sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿cierto? Y bueno, estuvo siempre ahí. Ahora, el llamado que estuvo presente, yo no hice caso a ese llamado, ¿sí? Durante mucho tiempo. Digamos que seguí mi camino. Porque además a uno le cuesta mucho a veces oír esa voz del corazón, ¿no? Exacto. Y entonces uno tiene una cantidad de prejuicios de lo que hay que hacer y de lo que es mejor y desde ahí entonces uno como que acalla esa voz del corazón y uno dice, no, sanador, ¿cómo así, no? Hay que Exacto. ser músico, no sé qué, ¿no? Fonoaudiólogo. No, yo de hecho, deseché la música, porque también es algo que, lo típico, ¿no? La familia o la sociedad te presiona porque Claro, ¿de qué vas a vivir? Y muchas cosas, entonces seguí con eso, digamos, como hobby, digamos, tocando instrumentos así. Pero da que sí, me meto a estudiar fonoaudiología, porque era algo ligado al humano, en lo que podía ayudar, ¿cierto? Pero no era mi vocación desde el corazón. O sea, digamos que hice un caso omiso y fue como, bueno, vamos a cumplir. El currículum. Vamos a traer ¿cómo se llama? El cartón a casa Claro, para los claro. padres. Y así, trabajé 5 años de aquello, ¿sí? Haciendo terapias. Afortunadamente pasé en la universidad por anatomía, neurología y cosas que realmente me fascinaron. Qué maravilloso, ¿no? Porque Así al es. final también ese es un regalo para Así es. un sanador holístico, tener esa formación, pues es un complemento absolutamente Exacto. maravilloso. Y ahí pasé por un periodo de decepción también en la universidad que tiene que ver con el enfoque, que es lo que tú adelantabas un poco, que tiene que ver con ir a la sintomatología, ¿sí? Es decir, como fonoaudiólogos o de pronto a un odontólogo, ¿cierto? Si le llega a alguien con bruxismo, yo doy ese ejemplo de mi amiga en Chile, que Yo. tengo una amiga en Chile que me preguntó, ¿sí? ¿Dónde puedo ir? Porque me van a poner las brackets, ¿cierto? Los frenillos que le decimos allá nosotros. Y quiero hacer algo, digamos, holístico. No quiero ocupar la prótesis que me va a dar el odontólogo porque necesito otra cosa. Y yo le dije, bueno, anda a Dava, que en Santiago hay muchos terapeutas. Entonces pasó 1 o 2 sesiones y su bruxismo pasó. Wow. Estuvo 12 años con aquello. Yo solo llevo una sesión, así que por favor, de una vez agéndame la segunda. Vamos a ver qué está pasando por ahí. Y bueno, a lo que iba con esto es que hay distintos enfoques. Está el sintomatológico, que es decir, bueno, a ti te duele, ¿cierto? La zona de la mandíbula, toda la musculatura asociada. Entonces vamos a intervenir con una prótesis que haga que tus dientes no se desgasten. Esa es la visión del odontólogo. Tal vez el fonoaudiólogo o el kinesiólogo va a hacer masajes, ¿sí? Masoterapia para la zona de la musculatura. Y te vas a sentir bien unos días y luego vuelves a lo mismo, ¿sí? Claro, porque ahí no sabemos qué es lo que está causando esa Exacto. tensión y esa necesidad del bruxismo. Exacto. Y lo que se hizo con Adá fue trabajar la zona aledaña al 5.º chakra, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? La gente que de pronto ha leído un poquito y practica yoga, ¿cierto? Sabe mucho que el 5.º chakra es el que está acá en la laringe, en la zona de la garganta, que le decimos, y tiene que ver con la expresión y con mi verdad. Si yo la expreso, voy bien. Si hay algo que no dije de pronto y me guardé, Crea mucha tensión, ¿no? exacto. En toda esa zona. Ahí tienes los hipotiroidismo, hipertiroidismo, los problemas de bruxismo y ganglios Pues mira, inflamados. te propongo que hagamos un barridito así rápido porque Sí. siento que puede ser muy revelador para las personas que nos están escuchando y que quizás pues nunca han tenido acceso como a esta información de nuestra fisiología energética. Sí. Y hagamos un barridito. Entonces, los chakras son estos centros energéticos que tienen además
además una correspondencia generalmente con nuestras glándulas endocrinas, y tienen también una correspondencia con nuestras emociones y con los órganos aledaños. Entonces, el primer chakra, que está ubicado en la base de la columna, abajo, en la zona coxígea, que es el Muladhara chakra, cuéntanos un poquito cuál es la correlación y cuáles son las emociones que guardamos ahí. Sí, bueno, en esa zona lo que guardamos o de pronto podemos inhibir, y se habla mucho del chakra bloqueado, ¿cierto? Claro, el chakra raíz bloqueada. Exacto. Además. Tiene que ver con la conexión con la tierra, con la seguridad. Aquí una persona con muchos miedos de pronto, ay, es que en el futuro, ¿qué pasa si me llegan a cobrar el arriendo y no alcanzo con el dinero? Todas esas preocupaciones muy, muy físicas, muy de la tierra, muy, muy relacionadas a lo material. Supervivencia. Supervivencia, ¿cierto? Al dinero, al miedo, a tener la seguridad. Está relacionada con el primer chakra, ¿ya? Esa sería como la emoción principal, ahí el miedo, podríamos decir, y seguridad. Y bueno, subimos después al segundo chakra, Svadhisthana, que está ahí 4 deditos debajo del ombligo. ¿Cuál es la correlación que tiene ese segundo chakra? Bueno, ahí está toda la creatividad, ¿cierto? La capacidad o de pronto incapacidad, que hoy en día hay una incidencia muy alta de ser o no madre, ¿cierto? O en el caso de poder ser fértil en el hombre también. Claro. Acá se encuentran muchos bloqueos relacionados a traumas de pronto que pueden venir del inconsciente en la infancia, en la adolescencia, de alguno de los dos, y hay disfunciones sexuales y falta de poder crear finalmente. Claro, es la energía de la libido, ¿no? De la creación. Y bueno, después viene este tan importante que es el tercer chakra, que es el Manipura, y que tiene como esa relación también con la voluntad. ¿Qué otras cosas tiene relacionadas ese tercer chakra? Tiene que ver con la voluntad, con el poder llevar a cabo tus proyectos, pero muchísimo más con la autoestima, ¿sí? Y con los cuidados que recibiste tú cuando eras niña y de parte de tus padres. Acá, por ejemplo, encontramos muchísimo en las mujeres mucho problema en los intestinos, el tránsito lento, la hinchazón, ¿cierto? El colon irritable, cosas a nivel gastrointestinal que ocurren, que cuando uno va haciendo la entrevista de los usuarios que van a verme, termina siendo que algún padre de pronto no supo cuidar, la persona se sintió descuidada o se sintió o fue derechamente maltratada, ¿cierto? Por los progenitores. Y acá se encuentra muchísimo esto. Y se trabaja y los dolores van disminuyendo o a veces ya desaparecen totalmente. Que eso es muy lindo. Voy a hacer este paréntesis en este recorrido bonito que estamos haciendo de los chakras, y es que al final, cuando uno accede a estas terapias holísticas en donde uno va más allá de lo visible, empieza uno como a integrar esas zonas oscuras, esas sombras que uno ha ido como guardando en el desván de los trebejos y que están en el inconsciente. Entonces, cuando tú como terapeuta haces como este puente maravilloso de tocar esos puntos, como digo yo, del cuerpo del dolor, para llegar al cuerpo de luz y llegar a esa curación, entonces van emergiendo como todas esas memorias seguramente que han estado guardadas por mucho tiempo. Exacto. En Adava, que de hecho significa el movimiento de la mente profunda, la mente profunda es inconsciente de cosas que viviste y no recuerdas, ¿ya? El 70-80% de cómo tú reaccionas en cuanto a las emociones, a cómo piensas hoy en día, ¿cierto? A cosas externas, ¿cierto? Un día alguien te dijo algo en la calle, no te gustó, cómo reaccionas tú tiene muchísimo que ver con eso que no ves, ¿ya? Que viviste alguna vez. Como digo yo, esos son los sistemas COEX, ¿no? En psicología los llamamos como los archivos COEX, que los tiene uno ahí guardaditos y que uno de pronto no sabe por qué alguien le dijo algo y uno reaccionó o tuvo una hiperreacción que uno dice, pero ¿por qué, no? ¿De dónde sale esto? Claro, tenemos todos esos patrones guardaditos ahí en el inconsciente y van emergiendo cuando alguien nos toca el botón. Eso es tal cual. Aprovechando tu metáfora, es como ir accediendo a alguna parte de tus chakras, ¿cierto? A estas cajitas que uno guardó alguna vez porque quiso olvidar, porque era doloroso, ¿ya? El ser humano en general quiere no sentir dolor, ¿cierto? Evitarlo o esconderlo. Entonces en ese escondite que uno hace en esa cajita que sella, ¿cierto? Y le pone aquí no tocar, de pronto cuando uno toca es doloroso, pero es la única forma de sanar,
¿sí? Claro. Es lo mismo que una herida física. Si tú te haces una herida sin querer en el brazo, tú tienes que ir a la enfermería, qué sé yo, al médico, y te van a suturar, te van a desinfectar. Y eso Pero duele. dime si no te pasa que además cuando uno tiene una herida, Sí. uno ahí se pega, o sea, es ahí donde se pega, donde alguien le pone la mano, como que de alguna manera la vida te recuerda que eso hay que sanarlo, Así ¿no? es. Porque si no, entonces uno está repitiendo esa misma historia siempre. Así es. Por ejemplo, estábamos hablando del tercer chakra, ¿cierto? Y podemos hablar de que la forma en cómo me vinculé yo con los padres va a determinar mucho cuando tú eres adulto el cómo te vinculas con él, con tu pareja, por ejemplo, o con el novio, con la cita que vas a tener, y más o menos te va a llegar gente que te va a mostrar el Ese problema dolor. que quisiste guardar en esa cajita. Guau, sí. ¿Sí? Entonces, si tuviste de pronto un padre que te abandonó o algo así, va a llegar gente que te va a recordar lo mismo. O vas a tener tú mucho miedo, finalmente la persona se va a ir porque tú tienes miedo de que se vaya, etcétera. Entonces te termina A recordando la veces misma uno lección. abandona antes de que lo abandonen, ¿no? Claro, y a veces es por miedo. A veces Claro. es como, ay, antes de que me abandonen, mejor Me salgo voy. corriendo. Sí. Yo quiero preguntarles si esto les está haciendo resonancia en sus vidas, si esto tiene de verdad un sentido para ustedes y que además aprovechen a este maravilloso terapeuta holístico que tenemos hoy para que vayan haciendo ese chequeo cruzado con sus propias vidas, porque de eso se trata este programa, ¿cierto? Es como de llevarles un espacio de reflexión para que ustedes mismos vayan como haciendo ese mapeo interior de cómo se están sintiendo, de por qué nos estamos enfermando, de qué se está desequilibrando en nosotros. Les recuerdo que tenemos esta plataforma maravillosa que nos conecta con el mundo, que es www.radioonline.com.co, y pueden escribirnos a nuestro WhatsApp Radio Online 317-844-4644. Pueden conectarse a través de nuestras redes en Facebook Radio Online Colombia, en Instagram @Radio Online Co, o a través de Twitter. Siempre nuestro hashtag es Estoy Online. Voy a preguntar en el máster cómo está mi asistente hoy. Ella está haciendo mandalas, Guadalupe, que es mi hija de 5 años que está hoy aquí. ¿Está bien que me hagan así? ¿Estamos bien? ¿Súper? ¡Ay, maravilloso! Sí, yo creo que es importantísimo que podamos como ir haciendo también esa limpieza de esos cajones, Sí. Gastón, porque a veces guardamos el mugre debajo del tapete o del sofá, pero realmente sigue ahí, ¿no? Entonces, qué rico poder limpiar. ¿Qué pasa cuando llegamos a este lugar maravilloso que se llama el corazón, que es el anahata, que es el punto ahí como no solamente emocional, donde se conecta uno con el amor, sino que donde se transmutan también muchas emociones importantes para poder seguir accediendo hacia los chakras superiores? ¿Qué guardamos y qué pasa cuando ese corazón está desalineadito? Así es. Aquí tenemos el vínculo con el resto de las personas, el amor romántico, por ejemplo. Es muy frecuente encontrar heridas en esta zona, heridas energéticas, digamos, en cualquiera de los 7 cuerpos aurales que tenemos fuera del espacio físico, ¿cierto? Recuerdo que está más o menos hasta 1 metro por fuera del cuerpo físico. Nosotros tenemos información. Que es como nuestra aura, ¿no? Nuestro campo magnético. Sí, nuestra aura. Por ahí también está el campo electromagnético del cuerpo en su totalidad, y también del corazón por sí solo, ya que finalmente somos harta electricidad por dentro. Entonces, Somos pura electricidad. así es. Entonces, en la zona del corazón se encuentran, como te comentaba, bastantes heridas normalmente. Alguna decepción amorosa, por ejemplo, alguien que acaba de terminar hace un día, se pondría en la camilla y lo primero que saldría a la luz sería esa herida. Y la persona que te diría es que me duele el pecho. Claro, me duele el corazón. Sí, me duele el corazón. O me cuesta respirar. Me cuesta respirar. Siento que se me abrió acá. Y bueno, y vamos a hacer exámenes, ¿cierto? Médicos. Y todo sale perfecto. Todo sale perfecto. O sea, tu ritmo cardíaco bien, ¿cierto? Todos esos exámenes hechos a través de maquinaria saldrían todos totalmente bien. Entonces es el nivel de la sensación que es subjetivo, ¿ya? Que la persona te dice, tengo un dolor enorme, y desde el objetivo, digamos, energético, hay una herida finalmente. Bueno, yo voy a abrir aquí mi corazón vulnerable porque es muy lindo cuando uno también puede tocar desde la experiencia, y les voy a confesar, y Gastón ya lo sabe, que después de mi sesión de Adava terminé sintiendo que mi corazón algo estaba pasando, y terminé haciéndome un electrocardiograma. Me fui a la clínica y me hice un Holter, pensé más o menos que me iba a dar como algo en el corazón, y como dice Gastón,
todo estaba perfecto, las células cardíacas perfectas, el electrocardiograma perfecto, el Holter absolutamente perfecto. Puede pasar que después de una sesión integrativa de sanación con Adava, digamos, pasen como este tipo de curaciones o de crisis curativas. Totalmente. Es bastante común que ocurran las crisis curativas, ya sea con las flores de Bach, con ese sistema que inventó ese doctor maravilloso por ahí por los años 30. Ay, sí, maravilloso. Bueno, podemos hacer otro Sí. programa sobre las flores de Bach. Bueno, totalmente. Sí, y... ay, perdón, me perdí. Estamos hablando de las crisis Ahí curativas está, me dio una que... crisis curativa recién. Sí, bueno, la crisis curativa sería el síntoma exacerbado, es decir, una persona que va a consultar por depresión, ¿cierto? O por ruptura amorosa, puede ser que a los días o a las horas sienta algo en su cuerpo físico. Claro. ¿Ya? Te puede decir, oye, es que ahora siento un peso, ando como más sensible, estoy llorando por todo. A veces ocurre que sí, dolores estomacales, dificultades, pero finalmente esa es una curva ascendente que después se regula. Exacto, que después se regula y ya la persona queda bien. O sea, lo que hacemos es como sacar la bala del cuerpo. Si te llega una bala, te va a doler, te va a doler. Claro, porque queda además ahí, ¿no? Como Claro. El hueco físico. Exacto, y hay que suturar, hay que sanar todo eso y no vas a quedar de un segundo a otro como estamos acostumbrados de pronto a tanto a la anestesia o sea, al no sentir dolor y sanar rápido. Y de alguna manera, digamos, accedemos a los medicamentos porque curan rápidamente el síntoma, es Así decir, es. me quitan el síntoma aunque no vayan a la raíz de mi problema. Así es. Así estamos muy acostumbrados a eso porque fuimos formados finalmente en un sistema que funciona así, desde la salud, desde la educación. Nuestra formación es aquella que es reactiva, ¿sí? O sea, ¿te pasó algo? Vaya, ¿sí? Ahora, yo, por ejemplo, soy totalmente integrativo tal vez para el tema del abordaje de la salud, porque obviamente si me caigo y me quiebro una pierna, yo no voy a decir, llévenme a Dava, por favor, hágame No, flores de Bach. hay que ponerse, ¿no? Exacto. O sea, voy al traumatólogo enseguida. Sí, de acuerdo. Lo mismo con hacerme una cirugía láser en los ojos, o sea, etcétera. Todo ese sistema debiese complementar Claro. uno al otro, finalmente. Bueno, ya pasamos por el quinto chakra, pero recordemos, ¿no? Este es el espacio de la expresión, aquí es donde se manifiesta la vida, es como que todo esto que tengo aquí arriba lo puedo poner en palabras y a veces tenemos unos trancones terribles aquí en nuestro quinto chakra. Exacto. Estamos muy, a través de la cultura, ¿cierto? Muy formados para de pronto no ser, nosotros decimos pesado en Chile, ¿cómo puede ser... no ser muy duro al decir algo? Entonces, claro, la otra persona hace alguna cosa y tú mejor te la guardas. Porque si le digo, voy a hacer el pesado, voy a armar una discusión, entonces ¿para qué voy a armar la discusión? De pronto en muchas de las parejas ocurre eso, que la gente mejor se va guardando las cosas y no va expresando. Hasta que un día explotan como una olla a presión. Así es. Y explota en forma de algún síntoma o algún diagnóstico ya que necesite de intervención médica o de medicamentos. Digamos que más allá de no decir o no hablar, me pareció tan lindo en el retiro que hice con Bob Stahl entender, después del silencio, él dijo, bueno, ahora sí vayan a casa y rompan el silencio, pero hablen con sabiduría y hablen con honestidad. Y hablen sin dañar al otro. Sí. Y eso es un tema que tampoco estamos tan acostumbrados a hacer, ¿cierto? Es como el cuidado de la palabra. Y eso, ¿sabes qué, Gastón? Lo aprendí de nuestros abuelos indígenas que toman el ambil, el tabaco, para endulzar la palabra antes de hablar, porque ellos dicen que la palabra es como una flecha que después de que sale de nuestra boca, pues puede herir o matar a alguien. Entonces, creo que el tema del quinto chakra también es poderlo regular y poder endulzar la palabra, ¿no? Así y conectarla desde la sabiduría del corazón. Así es. Así como hablas de la flecha, que está muy bonito aquello, porque una vez dicha la palabra, tú puedes generar muchísimas cosas en la otra persona. Y es por eso muy importante no guardarse las cosas, porque cuando tú te las guardas, tú dices la olla a presión, ¿cierto? Entonces estallas y te salen una forma de decir las cosas hiriente. Claro. En cuanto al lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Ya no salen flechas, sino misiles. Exacto. Se arma una guerra enseguida. Bueno, subamos a este centro precioso y maravilloso que es el Ágnea, que es el tercer ojo, que es donde se asienta desde la humanología yógica nuestro gurú, también donde nos conectamos con la intuición. ¿Qué pasa aquí cuando se bloquea el tercer chakra? Sí. El tercer ojo, perdón. Sí.
Bueno, en esa zona es el cómo yo veo el mundo, ¿sí? Mi cosmovisión. Y acá da mucho que tenemos el cómo la otra gente ve el mundo y yo heredé aquello, pero no es mi visión real, ¿sí? Lo mismo que no era mi voz real, el decir las cosas que yo tengo dentro en el quinto chakra. Ahora cuando vamos al sexto, ocurre que si no estás viendo el mundo como tú realmente debes hacerlo, puedes tener problemas visuales, qué sé yo, la miopía y algunas cosas. No estoy diciendo que todas las miopías se van a sanar ahora con No, esto. pero generalmente, claro, nos ponemos los lentes de otros, Exacto. que son generalmente nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros maestros, la cultura, Sí. y no vemos la vida desde la conexión real de nuestro propio lente. Exacto. Y cosas más pequeñas, de pronto sarpullidos y cosas muy cercanas a la zona de los globos oculares, de los párpados. Por ahí ocurren cositas que nos manifiestan aquello, que nos dicen, es un mensaje que nos dice, hey, está pasando algo. ¿Qué? ¿Estás viendo el mundo como tú eres realmente o estás viendo las cosas como con los lentes de otra gente? Mira qué lindo esa imagen de ese tercer ojo abierto, encendido, y yo creo que esa es además como la conexión donde se ancla, ¿no? Nuestra alma ahí como en ese punto intuitivo del tercer ojo. Y subimos finalmente al séptimo chakra, al Sahasrara, Sí. que es como esa conexión maravillosa con nuestra mónada, nuestro átomo permanente, nuestra alma. ¿Qué pasa cuando nos estamos desconectados de acá y no tenemos como esa conexión con la Sí. fuente, ¿no? Sí, acá tenemos la conexión con el universo finalmente, Ajá. con el resto de los seres vivos, con la naturaleza. Cuando está, digamos, con bloqueos o hay estructuras que encontramos en Adava, ¿cierto? Formas energéticas densas en esta zona, podemos estar desconectados de lo espiritual y por lo tanto me da lo mismo lo que ocurra en la naturaleza. O sea, si se talan los árboles, el plástico en los océanos, eso realmente me va a dar igual, ¿sí? Porque tengo un desequilibrio en esa zona. Claro. Y además está la zona del pensamiento. Acá podemos encontrar en Adava mucha gente que está de pronto pensando mucho en el pasado, que te lleva a tener síntomas depresivos o a veces derechamente depresión. Claro. Te- Como te- que te desconectas de la Claro. vida, te anestesias, ¿no? Es Exacto, como, no estás en el presente y estás en el pasado, y es en la melancolía o en la nostalgia, viendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. wow, pues a mí personalmente me parece maravilloso de tanto en vez hacer como este recuento de cómo están mis centros energéticos, de Sí. cómo limpiarlos, de cómo conectarnos para que fluyan adecuadamente, porque de ahí depende también toda esa energía eléctrica de la que hemos estado hablando y que al final cuando un sanador holístico, me imagino como tú, accede al campo energético de su paciente, lo que va a hacer es restablecer esos circuitos eléctricos, restablecer esas memorias que al final también son pura electricidad y son pura energía y acomodarlas en el lugar adecuado. Hablemos realmente como ya más a profundidad cómo funciona una terapia DABA, Gastón. Bueno, quiero recordarles porque aquí me están preguntando, por favor, ¿cómo es el nombre del terapeuta? Estoy hoy con Gastón Soto Sandoval, él es terapeuta DABA, también trabaja con esencias florales, fonoaudiólogo, así que todas las preguntas aprovechenlo porque lo tenemos aquí cerquitita hoy. Sí. Y acabo de escuchar esto último y se me olvidó la pregunta. La pregunta que hiciste te hago recién. es cómo funciona la terapia Ah, DABA, porque claro, digamos que me imagino que hay una correlación con el Reiki, hay una correlación con la reconexión. Hablemos un poquito cómo funciona una terapia DABA. Sí, bueno, la única semejanza con el Reiki es que trabajamos con las manos, que son nuestras antenas, digamos, que van a captar qué hay en el campo, en tu aura, ¿sí? Y el usuario se recuesta en una camilla. Ya normalmente utilizamos alguna música de fondo que lleve a tu propia conexión como usuario. De pronto ahí te das cuenta, ay, me dolía la rodilla derecha y no me había dado ni cuenta. Claro, porque estás funcionando automáticamente de lunes a viernes haciendo ciertas cosas, el sábado y domingo haces otras. Y en ese proceso se pasa la vida de pronto y no te das ni cuenta de los avisos que ya te habían llegado. De los puntos de alarma que el cuerpo nos empieza a decir, óyeme, escúchame. Exacto, eso es. Y bueno, en la camilla lo que hacemos ya es el diagnóstico previa a una conversación o una entrevista, de saber un poquito la historia familiar también, que es muy importante.
Ya se habla de hoy en día mucho en la psicología de la epigenética, se Claro. habla de las constelaciones familiares, ¿cierto? Claro, entender ese genograma es muy importante. Exacto, saber qué trampa de pronto tenemos en la familia para que nosotros no caigamos en aquello. Y vamos trabajando sintiendo que hay, porque en nuestro aura, bueno, hay gente que tiene, digamos, el don de poder verla, que es muy escasa la gente que puede hacerlo. Clarividencia, claro. Ujú. En nuestro caso, en ADAVA, yo creo que somos el 95% de la gente que estudiamos ADAVA, esto se estudia en Chile, a todo esto en una escuela que se llama Hadara, que lo están enseñando en 4 ciudades allá. Que la duración son 2 años, ¿ya? Wow. Pero a pesar de eso, tú no logras ver, sino que percibir, Claro. ¿ya? Y uno percibe a través de distintas cosas. Las manos es la primera herramienta con la cual tú puedes sentir, como te decía, esta herida y trabajar con la misma herida para que se sane. Y la persona se va en la misma sesión diciendo que está aliviada, que, wow, que, mejor dicho. Se movió la energía. Exacto, se movió y sientes el alivio inmediato, o sea, te vas sin algún peso, te vas sin ese dolor en el pecho, te vas pudiendo respirar bien, ¿sí? Te vas sin molestias. Trabajamos también con lo que es canalización, ya sea de mensajes visuales, auditivos, que tenga, digamos, el universo, tengan los guías que tienes para ti, ¿ya? Para qué aprendizaje de pronto te has dilatado y has querido ignorar en los mensajes estos que te llegan en el cuerpo. También esa canalización, y también está la percepción a través de mi cuerpo, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en el tuyo. Entonces de pronto ocurre que uno siente un dolor en la zona estomacal, donde yo por lo menos personalmente nunca siento dolores, y es la persona realmente la que lo está sintiendo. Entonces hay una cierta resonancia. Claro, ahí, hay una empatía ahí como exacto, del campo energético del paciente. activa, haciéndose realidad finalmente. Pues qué bonito y qué especial, Gastón, compartir estos espacios en donde podemos como ir más allá, ¿no? Como ir más allá del síntoma, como ver al ser humano como un holos, ¿no? Como un campo integrativo de muchas cosas. Sí. Desde tu experiencia y desde este espacio, que bueno, es cortito, pero prometo volverte a invitar después del 15 de agosto para que ahondemos un poquito más en la terapia de Bach y, por supuesto, en toda esta maravillosa correlación de las emociones, los pensamientos y nuestro propio cuerpo. ¿Cuál sería esa cajita de herramientas que tú le recomiendas a tus pacientes o a tus, bueno, realmente tú no los llamas pacientes, exacto, ¿no? Usuarios. Y desde la psicología transpersonal nosotros tampoco llamamos a nuestros clientes pacientes, sí, sino clientes o usuarios. ¿Cuál sería como esa cajita de herramientas que le quisieras hoy regalar para que empiecen a tener una vida más equilibrada, más armónica? Sí, mira, yo primero diría que cada persona tiene su cajita de herramientas, ¿sí? Lo que pasa es que no la dejó olvidada por ahí en algún... Todos venimos con un kit, pero se Exacto, nos queda por ahí guardado. exacto, está desordenado o está en alguna bodega, pero todos la tenemos. Yo diría que las herramientas principales para vivir hoy en día, en donde la vida es bastante dura, no en el sentido, digamos, físico, no sé si voy a comer mañana, tal vez, como era, no sé, hace 3000 años, si nos imaginamos la gente que tenía que ¿cómo se llama? Sobrevivir. Sobrevivir. La supervivencia era un tema. Ahora tenemos eso mucho más seguro, ¿sí? Pero lo que tenemos todo está por acá arriba. Las dificultades, la depresión, la ansiedad, los problemas con la frustración, Claro. Todos esos problemas, el estrés. Hay muchísimos Que es la temas. enfermedad del siglo XXI, Exacto. además. Entonces tenemos estos temas que son mucho más de los chakras de acá arriba, podríamos decir, ¿sí? De quinto, sexto, por ahí. Uno es meditar. Ya la gente, siempre hay muchos mitos en aquello de que, es que yo no sé meditar, voy a tener que ir donde un profesor, un retiro espiritual. Mira, meditar a veces es estar, para una mujer, tejer, por ejemplo, o para un hombre, pero normalmente lo hacen las mujeres, ¿cierto? Tejer es una forma de meditación, que a propósito mi madre lo usó cuando quedó el nido vacío. ¿Sí? Nos fuimos a estudiar con mi hermana lejos, lo ocupó y esa fue su terapia, sin ir a psicología ni nada, y pasó. Entonces, actividades de pronto como pintar mandalas, que también está muy de moda, buenísimo. Eso también puede ser meditación, es estar en el presente aquí ahora nada más. No es tener la mente en blanco, sino que estar aquí conectado conmigo y con lo que sucede en este momento. De acuerdo. La meditación, el ejercicio físico, ya sea caminar 10.000 pasos diarios y ya,
No necesitas ir a hacer pesas o algo por el estilo. Mover tu linfa, mover tu cuerpo. Exacto, moverte. Pensar menos. Sí, creo que le Y damos... sentir más. Sí, y sentir más, exacto. Creo Me que ese encanta, sería el kit. me encanta ese kit. Gastón, ¿dónde te podemos conseguir en redes? ¿Cómo es Sí. tu Instagram? Bueno, el Instagram es Adava Colombia. Ujú. Así de simple. Adava es A-D-A, B B larga, larga. ¿cierto? Y A. Y bueno, la atención es en el consultorio que queda muy cerca de la clínica del Country en 19B, número 8302, consultorio 402. Pues nada, gracias por este espacio bonito donde de alguna manera nos recuerdas que somos una integración entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y la curación es un regalo que se concede cada uno. O sea, tenemos que también tener como esa disposición para que se abra nuestro cuerpo y esa energía de nuestro terapeuta, en este caso de un terapeuta Adava, pueda entrar y empezar como a reorganizar todos esos circuitos energéticos y eléctricos de nuestra vida. Yo espero para ustedes, como decía Gastón, que piensen menos y sientan más, que se den esa oportunidad maravillosa de revisarse cómo están viviendo su vida, de tomarse ese tiempo para estar en el aquí y en el ahora, en este presente maravilloso que es lo único que tenemos. Que por supuesto muevan su cuerpo, que se alimenten bien y que tengan 3 cosas que son fundamentales y que hoy yo les voy a recordar en un IGTV que voy a colgar, y es actitud y buena actitud. Les deseamos una feliz semana, Gastón. Gracias por estar aquí desde el Gracias corazón. a ti. Como les dije al inicio, uno va donde está el corazón, así que por favor pongan su corazón en todas las cosas que vayan a hacer esta semana. Y los espero el próximo lunes para estar bien aquí en Radio Online. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.